nuestra clase dirigente le convenía liquidar la caja agraria para implementar el modelo neoliberal y neocolonial en Colombia. Por supuesto y eso fue lo que ocurrió en el año 70, cuando el presidente de turno, en concomitancia con los grandes terratenientes del país, con los industriales que empezaban a convertirse en los dueños del Estado colombiano, decidieron tumbar la reforma agraria que se había hecho en el año de 1931-32, y que fue esa reforma agraria la que en un momento de esplendor social de 2 o 3 dirigentes colombianos pensaron que había que hacer algo por el país y montaron esta institución, y durante 40 años esa institución se dedicó a auspiciar la rehabilitación del campesinado colombiano, y dentro de esa rehabilitación del campesinado colombiano, especialmente a la mujer campesina, que terminó convertida en la dueña de sus propias empresas familiares. De manera que el hecho es que cuando a raíz de la visita que hiciera el Edwin Kemmerer, y que se complementó en el año de 1955, cuando se crearon 2 o 3 instituciones y le dijeron al país que tenía que convertirse en un estado industrializado, entonces tumbaron esa reforma agraria, y con la desaparición de esa reforma agraria, el campo colombiano volvió a declinar tristemente hacia la insuficiencia alimentaria, volvió a declinar y se convirtió simplemente en lo que había los pocos campesinos que quedaron en el país después de que desplazaron más de 7 millones de sus habitantes hacia las ciudades. Se convirtieron en lo que habían sido siempre durante todo el Imperio Español y el periodo de la conquista y la colonización: servidores subyugados de este que ahora se llama un neocolonialismo neoliberal. Maestro, recordémosle a la gente qué fue lo más valioso que aportó la caja agraria al país y qué legado se pierde con su liquidación. La caja agraria aportó, como lo dije en la anterior intervención, la caja agraria, por una reflexión de 2 o 3 dirigentes que pensaron que había que hacer algo por el campo colombiano. Entonces la caja agraria, su mayor objetivo, el más grande de sus objetivos fue: 1, el campesino colombiano se convirtió en un pequeño empresario del campo, independiente y autónomo. Dejó de ser un servidor subyugado de las élites del país. El segundo gran paradigma fue que dentro de ese campesinado colombiano, la mujer, que era la esposa del patriarca, la caja agraria se creó 2 o 3 proyectos que convirtieron a la mujer en una persona independiente, con la creación, con los siguientes programas. La caja agraria, solo con esos programas, la caja agraria hizo una de las grandes labores que se han hecho en el país: la creación de los créditos para pequeños productores, que se llamaron cultivos de pan coger, en donde el campesino colombiano, que solo poseía 1 o 2 o 3 hectáreas para medio subsistir, terminó convertido en un pequeño empresario autónomo que podía sembrar su finca e incluso vender sus excedentes. La Caja Agraria creó uno de los grandes proyectos del país, que fue el Instituto Colombiano Agropecuario. La Caja Agraria creó el INCORA. La Caja Agraria creó Cresemillas y 3 o 4 proyectos más, pero todos enfocados a 2 objetivos fundamentales: la rehabilitación del campo colombiano para convertirlo en
en unos cultivadores autónomos, y la prueba de ello es que entre 1935, cuando la Caja Agraria ya estaba constituida como una institución, y 1970, la Caja Agraria le dio la posibilidad al 70% de los campesinos colombianos de que fueran autónomos e independientes, y aquellos terratenientes que habían sido dueños de la tierra tuvieron que hacer ese receso de 40 años y quedarse, como dicen los jóvenes de hoy, stand-by, quedarse quietos, porque el campesinado colombiano era una inmensa mayoría, y fue un campesinado que, gracias a los proyectos sociales de la Caja Agraria, la asistencia técnica, los créditos blandos, los cultivos de pan coger, las huertas caseras y la mujer campesina independiente, fue durante 40 años la institución que auspició el progreso social. Y durante esos 40 años, Colombia, desde lo antroposocial, desde cualquier ámbito que lo queramos analizar, fue un país tranquilo, apacible, salvo esos dos o tres momentos que hubo de los que mejor no hablemos, pero durante esos 40 años la Caja Agraria independizó al campesino colombiano, pero una independencia con una autonomía, no una independencia de orden sociopolítico, sino una independencia para el buen vivir, y durante esos 40 años ese campesino y esa mujer campesina convirtieron a Colombia en un país autosostenible en lo alimentario, y un país con una visión de lo social mucho más grande. Maestro, entonces podríamos ponerle nombre propio a las personas que se robaron la Caja Agraria, porque ahí se menciona y se dice específicamente, habla de políticos y empresarios, pero podríamos nombrar, por ejemplo, específicamente quiénes son como los más directos responsables, y los casos concretos, como por ejemplo los préstamos sin tener una fecha de evolución. Sería bueno como recordar eso que se menciona en el texto. Sí, hasta donde yo tengo mis recuerdos, porque en la obra están los nombres de todos ellos, pero en el año de 1923 se crea el Banco de la República, y en el año de 1925 se funda el Banco Central Hipotecario. Eso persiste hasta 1931, y en el año 31 un grupo de colombianos que estaban dentro del poder, pero que tenían otra concepción social. Entre ellos está el presidente de la época, que es el que creó el aeropuerto, Enrique Olaya Herrera. Estaba también otro dirigente de una ilustre familia que es de los López, no recuerdo, creo que es Alfonso López Pumarejo, y otros 3 o 4 que podemos consultar en la obra, que fueron los que dijeron en un momento: hay que hacer algo por el país y por el campesinado, y esos son los creadores de la Caja Agraria. Y en 1970 el presidente de turno fue el señor Andrés Pastrana, quien se reunió en el municipio con los terratenientes en un municipio del Tolima que se llama Chicoral, y que crearon el célebre acuerdo de Chicoral. Y hay otro acuerdo de cuyo nombre se me escapa en este momento, pero que contamos en la obra. Entonces, este presidente, con el señor, creo que fue Álvaro Gómez Hurtado, Misael Pastrana Borrero, y otros 3 o 4 dirigentes, decidieron que era hora de que se acabara el reinado del campesinado colombiano, y que era hora que los terratenientes volvieran a recuperar lo que habían dejado quietos, porque realmente no perdieron nada. Entonces se tumba esta reforma agraria en el año 70, y la Caja Agraria se convierte simplemente en un ente financiero
de la corruptela del país, a tal punto que algunos la llamaron la caja menor de los corruptos. Crearon unos proyectos que parecían ser de orden social, como ciertas negociaciones que hicieron con los grupos alzados en armas. El hecho es que el brochazo final lo dio en el año de 1989 el presidente César Gaviria, cuando firmó el célebre Consenso de Washington, el acuerdo de Washington, que simplemente lo que la gente no sabe es que el acuerdo de Washington fue que los americanos le dijeron al país: venga, que nosotros queremos ir a hacer esto y esto y lo demás allá. Y entonces ese consenso de Washington le permitió especialmente a las potencias europeas, pero especialmente al imperio americano, que todavía es un imperio, venir y montar los célebres tratados de libre comercio, TLC. La gran empresa Monsanto, que fue la dueña de todos supuestamente esos venenos que le echan a las tierras, supuestamente para exterminar no sé qué cosa, y que terminaron, lo que hicieron fue desplazando otros millones de campesinos que tenían sus parcelas, para que negociantes oscuros del narcotráfico siguieran vendiendo a los americanos el 70% de la droga que se consumen en el mundo, que es de los americanos. De manera que, en resumen, lo que se hizo en el año 70 fue decirle a la Caja Agraria: fuera, y con ella se le dijo al campesinado: ustedes vuelven a ser los subyugados del país. Hasta ahí. Maestro, pero la gente usualmente puede decir, pero como ocurre en nuestro país, con tanta apatía o que no nos interesan por los temas coyunturales y lo que nos afecta es, no, a mí para qué me importa lo que vaya a pasar en la Caja Agraria, eso que tiene que ver conmigo. Pero lo que no sabe, que yo quiero que usted no lo recuerde, porque ahí se menciona en el libro, que debido a eso afecta a los precios de los alimentos, ya no somos autosostenibles ni nos autoabastecemos con nuestro propio alimento, y tenemos que importar de manera muy costosa todos los alimentos que son de más baja calidad, y nosotros teniendo toda la oportunidad de ser una potencia y una despensa agrícola para el mundo. Efectivamente, cuando estos dirigentes deciden cerrar esta institución financiera que se había convertido en el banco de fomento más grande de América Latina, que se había convertido en la aseguradora más grande del país, que había auspiciado incluso la educación superior, que fundó incluso una universidad, lo que hicieron fue simplemente darle el sí a los empresarios del mundo que querían venir a Colombia y aprovechar esa inmensa generosidad del pueblo colombiano, y lo que hicieron fue simplemente, con el paradigma de la economía neoliberal, que es la que viene dominando al mundo desde la primera firma que se hizo del Acuerdo de Washington fue después de la Segunda Guerra Mundial en 1948, y ahí comienza el cuento de los americanos de intentar apropiarse del mundo. Y en el año 89, cuando se firma ese Consenso de Washington, lo que hace Colombia es acabar con la economía que le permitía ser autónomo, independiente, tener seguridad alimentaria sin necesidad de que aquí vinieran las grandes multinacionales a vender los mismos productos que pudiéramos producir aquí, pero envueltos en papelitos muy simpáticos, y terminamos entonces Colombia convertida en un hipermercado a donde solo entra quien tenga con qué comprar. Y eso ha traído como resultado que más de 7 millones de campesinos desplazados perdieron, según algunas estadísticas, cerca de 35 millones de hectáreas. Tuvieron que dejar sus tierras porque ya no le era posible cultivar y generar pequeños excedentes para la subsistencia familiar. Entonces se tuvieron que desplazar. Ese fue el gran hito
del derrumbe de la Caja Agraria, porque simplemente fue un derrumbe que auspiciaron las grandes empresas comerciales del mundo mediante eso que llamamos la economía neoliberal, que no es más que el imperio de los mercachifles que vienen a los países con falacias y que a su favor tienen los estados nacionales que se convirtieron en títeres de las multinacionales. Aquí no hay independencia. Cuando un país decide liberarse, entonces crea una socialdemocracia, y lo primero que pasa con eso es que los dueños de las grandes empresas del mundo tienen que acogerse a los paradigmas de esa nueva socialdemocracia. Algo así conocemos ejemplos grandes en el mundo como Dinamarca, como Finlandia, Suecia, Noruega, países que son autosuficientes, que incluso estando muy cerca del Polo Norte, sin embargo tienen autonomía total. ¿Qué pasaría en Colombia si recuperáramos solo la autonomía agrícola y convertirnos en un país con autonomía alimentaria? Que las grandes multinacionales no podrían seguir vendiendo sus empaquitos, sino que tendríamos que hacer convenios muy diferentes. Maestro, excelente. Y te quería hacer dos preguntas más. Que una es, yo vi que el banco se convirtió de Caja Agraria a Banco Agrario. Esa transformación que dice ser de economía mixta, ¿qué implicó? Eso es una total ignominia para el banco en la actualidad, para lo que representó, o qué implicaciones tiene en lo que se convirtió. Sí, lo que pasa es que como las leyes en Colombia tienen una serie de intríngulis que la manejan, todos manejan las leyes en Colombia de acuerdo a su interpretación. Entonces, cuando en el año de 1991 el ministro de Agricultura y el presidente de la época dijeron listo, liquidamos la Caja Agraria, se les atravesaron unos juristas y dijeron no señor, la Caja Agraria sigue conservando una figura jurídica y entonces lo único que se puede hacer es cambiarle el nombre jurídico y cambiarlo a otra cosa para evitar un conflicto mayor. Entonces crearon el Banco Agrario, pero el Banco Agrario no es más que una figura falaz del Estado colombiano para evitarse conflictos de orden mayor con la Caja Agraria, porque imagínense lo que hubiera pasado si cuando ese ministro decidió liquidar la Caja Agraria y crear el Banco Agrario, imagínense lo que hubiera pasado si hubieran dicho no, la Caja Agraria ya no existe y algún jurista se hubiese montado un pleito, todavía estaríamos peleando y la Caja Agraria estaría por ahí. Entonces, eso fue una falacia jurídica que se crearon las leyes colombianas. La ley colombiana, las leyes colombianas son hijas de las leyes del Imperio Romano. Roma es la creadora del derecho, pero dentro de esa figura del derecho romano nacieron dos figuras que son de las que han vivido estos países. Nació el clientelismo jurídico. Los romanos son los padres del clientelismo y aquí todas las leyes colombianas están enfocadas desde esa óptica. Y nació el colonato. Y por eso nosotros, Colombia y estos países, somos simplemente colonias de los imperios neoliberales. Maestro, y la última es que yo quiero que recordemos lo que ocurrió al momento de usted publicar la obra y los directivos de la Caja Agraria le dieron la espalda a toda la labor que usted había desempeñado y que previamente se habían comprometido a publicar la obra, pero al ver que tenía una perspectiva crítica decidieron obviarla y acusarla hasta de narrativa farragosa. Muy triste, sobre todo porque fue un compromiso que adquirieron conmigo de muchas maneras. Hicieron compromisos por escrito para escribir esa obra en los 50 años de la Asociación de Pensionados de la Caja. Y hice una investigación completa porque lo que yo les dije fue no hagamos una monografía, porque una monografía no tiene sentido, una monografía es simple estadística de las cifras y eso está por todas partes y eso no le interesa a nadie. Digo, ¿qué propone? Le propongo
escribir una crónica social, una crónica desde la antropología cultural, una crónica especialmente desde la cartografía social, para describir lo que fue ese grupo de 16.500 empleados que entre 1930 y 1970 nos consideramos una familia, la gran familia creditaria. Y lo que hice fue crear una obra en donde se hiciera un análisis desde la sociología, cómo la Caja Agraria fue la gran redentora del campo colombiano durante 40 años. Y entonces hice un análisis de durante todos esos 40 años. Y estos señores, en uno de los capítulos de la obra, en donde hablo de la gran familia creditaria, quiénes fueron, qué hicimos, por qué nos llamamos finalmente familia creditaria, hay una crónica, un ensayo de orden antroposocial que yo titulé Las comisiones de auditoría, el terror de la Caja Agraria. Simplemente, de una manera muy objetiva, cuento cómo todas las entidades de control lo que hacen es generar miedo en las bases de los trabajadores en todo el mundo. Eso es Contraloría, eso es todo lo que usted llame auditoría y todo lo que quiera. Simplemente se dedican a espantar al de la base, porque arriba en el poder no hay problema. Entonces hice esa crónica en donde yo narro que cuando llegaban las comisiones de la Caja Agraria a las oficinas, nos generaba un pavor porque eran comisiones que traían una mirada de orden inquisitorial, eran inquisidores y se dedicaban a buscar los 10 centavos en los que en ese tiempo los 100, los 1000 pesos en los que se descuadró un cajero, los 500 pesos que faltaban en caja menor. Se dedicaron a eso, como les dije alguna vez, atajando las hormigas para dejar pasar los elefantes. Entonces, pero fue una crítica objetiva y apacible y tranquila, y resulta que los dos señores que todavía están, el presidente y el vicepresidente de la Asociación de Pensionados de la Caja Agraria, los dos fueron jefes de comisión de auditoría, y entonces de una manera en que no los acompañó ninguna capacidad autocrítica, en que no tuvieron el valor de decir, esto es cierto. Lo que hicieron fue que vetaron la obra, y no solamente la vetaron, sino que se dedicaron a denigrarla sin que los 5.000 o más asociados que tiene en este momento la Caja Agraria entre los pensionados se dejaran llevar de esa falacia de los que tienen el poder y que lo ejercen desde esa óptica de la demagogia, del poder autoritario, porque es lo que fueron. Cometieron un acto de autoritarismo de tal cuantía que incluso habían promovido la venta de un bono para financiar la obra y tampoco lo devolvieron. Y entonces me vetaron la obra y yo sencillamente, lamentablemente, seguimos nosotros como en estas pseudodemocracias en el que un personaje tiene el poder y el resto decimos sí señor, como usted diga. Entonces eso pasó con la obra. Es muy lamentable que haya pasado eso, porque fue sencillamente la actitud demagógica de un poder autoritario que tienen estos dos señores. Maestro, ¿algo más que valga la pena aclarar o mencionar? Simplemente invitarlos a quien haya sido empleado de la Caja Agraria, a quien quiera conocer los contenidos de esta obra, que me gustaría que hacerles un comentario sobre un gran periodista español que hoy es decano de la Facultad de Periodismo de una importante universidad en España, que cuando leyó algunos apartes de la obra que le envié, me dijo, es muy triste que esa obra suya no se haya convertido en una reflexión social para esa Colombia de hoy, que tiene un vislumbre en el horizonte un poco diferente.
Maestro, y la última pregunta, como para otro tema, es ¿a qué considera usted que se debe la falta de difusión de la obra de nuestros pensadores locales y por qué se difunde otro tipo de obras que de pronto no puedan generar conciencia social o crítica dentro de nuestra cultura? Porque como dice un gran pensador americano, lo primero que hace y que han hecho con el poder en estos países es absorber los medios masivos de comunicación y convertirlos también en idiotas útiles, sin capacidad y sin independencia. Y esa es la razón por la que los grandes medios de comunicación del mundo son igualmente títeres de la economía del imperio neoliberal, y por eso los pensadores independientes tienen que quedarse detrás de bambalinas porque no son escuchados. Eso pasa con la historia, eso ha pasado con el periodismo en América, no solo en Colombia, en América. Eso ha pasado con la interpretación de la historia en general de nuestro país, en el que solamente hoy, en las últimas 2 o 3 décadas, hay un vislumbre de revisión y se están haciendo revisiones de la historia para que, a ver si nuestras jóvenes, como digo en algunos de mis ensayos, que nuestras jóvenes generaciones asuman su formación desde un ámbito de autocrítica y conozcan lo que hay detrás de ese poder para que adquieran una conciencia social que nos permita convertirnos algún día en una socialdemocracia de hombres y mujeres pensantes y que por ende no se dejan manipular de estos medios.